¿Estás antojado de un delicioso ceviche con chicharrón? Hoy día te voy a enseñar este plato emblemático peruano que te va a dejar salivando. Bienvenidos cocineros nuevamente a mi canal. Hoy día vamos a hacer uno de mis platos favoritos peruanos y es el delicioso ceviche con chicharrón. Para eso yo voy a usar maicena, harina sin preparar, pimienta, el calamar o pota si es que tuvieran o si es que están en Perú. También tengo jengibre, limón, sal, salsa de soya o sillao, huevos, mostaza y ajo en pasta. Como ustedes observan, yo ya tengo el calamar súper limpio, es así como me han vendido en el supermercado. Pero para hacer los cortes es muy simple, vamos a hacer unos aros. Para eso también les recomiendo que su cuchillo tenga buen filo para que les quede un corte perfecto. Si ustedes también están en el extranjero y no consiguen la pota como yo, pues lo que yo hago es pretender que tengo pota en mis manos y simplemente voy a hacer cortes rectangulares bien delgaditos. La única diferencia del calamar y la pota es que la pota se cocina antes de llevarla a hacer un aderezo y el calamar no, desde crudo queda perfecto. Para el aderezo del chicharrón es muy simple, vamos a agregar el ajo en pasta, que esta receta yo ya la he compartido en un video anterior en mi canal de YouTube. También le voy a agregar la pimienta recién molida, vamos a añadirle aquí la salsa de soya o sillao, mezclamos un poquito y le vamos a añadir la mostaza americana. Agregamos el huevo, obviamente la sal, que esto es al gusto de cada uno. Recuerden que le hemos colocado soya y eso también es saladito, así que cuidado. Y al último he rallado un poco de jengibre para quitar el zumo. Voy a exprimirlo un poquito, mezclamos muy bien y vamos a dejar esto macerar con unas gotitas de zumo de limón que yo le voy a agregar ahora por aproximadamente unos 15 minutitos como mínimo, pero siempre, como digo, de un día para el otro queda mejor. Han pasado unos 15 minutos, ahora en un bol vamos a agregar la harina, también la maicena, un poco de sal o pimienta si se desea para potenciar el sabor de esta cobertura. Detrás tenemos el calamar ya macerado, así que vamos a añadirlo a esta mezcla de harinas y luego vamos a llevarlo a freír. Para freír el calamar yo he colocado abundante aceite, tiene que estar muy caliente y aproximadamente yo voy a cocinar estos aros de calamar por unos 4 a 5 minutitos. Cuando ustedes se den cuenta que está listo es cuando ya el color de la cobertura está bien doradita. El calamar ya está listo, lo voy a reservar y es momento de preparar ese rico ceviche que lo va a acompañar. Yo tengo aquí un filete de pescado, si ustedes están en Perú pueden usar corvina, bonito, dependiendo del bolsillo de cada uno en sus hogares. Yo estoy usando aquí el sivas, que sería también la corvina, y bueno, nuevamente me ha venido este corte ya limpio de la pesquería o del market donde yo voy a comprar. Voy a usar limones, que lo bueno de aquí es que he conseguido limones peruanos y es la única vez que yo me animo a hacer este delicioso plato. Cuando yo consigo limones de otros lados, no preparo. Pero si tengo limones peruanos, sí o sí tengo que hacer un cevichazo en mi casa. También voy a acompañarlo con un poco de choclo, este es un complemento, puede ir canchita y más. También tengo cebolla, jengibre, apio, caldo de pescado y otros ingredientes que ya luego van a ver. Si el pescado ya les viene limpio, como en mi caso, yo voy a hacer 3 cortes por el grosor de este pescado. Luego también voy a hacer unos cortes sesgados para que me salgan más bonitos. Hay personas que les gusta hacer cortes más largos, pequeños, eso ya depende de cada uno. Ahora vamos a hacer una leche de tigre, para eso yo voy a exprimir un poco de limones, que también voy a usar el limón para hacer el ceviche. La leche de tigre nosotros usamos simplemente para potenciar más nuestro ceviche. Ahora cuando yo exprimo también, no exprimo todo completamente, porque si ustedes hacen eso sale un aceite de limón que es muy fuerte y va a malograr esta preparación. Entonces les sugiero que expriman solamente un poquito. Ahora yo voy a hacer una leche de tigre súper básica. Para eso voy a colocar en mi licuadora trozos de apio, tallos de cilantro. También agregamos el rocoto o ají, lo que ustedes tengan a la mano. Si no les gusta con ají, obvienlo. Agregamos un trozo de jengibre, cebolla y también le voy a añadir por último el ajo.
Le añadimos un toque de sal, que esto va a ser al gusto de cada uno. Si desean también un poquito de pimienta por ahí. Y el caldo de pescado, que esto ya lo he enseñado en mi video anterior de chilcano. Pueden verlo en videos anteriores. Por último le vamos a agregar el zumo de limón y a licuar. Una vez nuestra leche de tigre lista, vamos a pasarlo por un colador y vamos a reservarlo para luego usarlo para hacer nuestro ceviche. Una vez esto listo, vamos a cortar las cebollas finamente y luego las voy a colocar en agua para que bote un poquito su amargor. También vamos a picar un poquito de ají. En este caso yo no tengo ají limo, estoy reemplazándolo con un ají rojo que he encontrado en supermercado. Y si me preguntan con qué nombre está, dice Red Chili Pepper. Yo le saco siempre las venas y las semillas, pero ya si eres bravo puedes meterlo con todo para que te salga un ceviche súper picante. Luego cortamos en tiritas delgaditas y en cubitos pequeñitos. Para el culantro cilantro nuevamente vamos a colocar hoja sobre hoja, enrollamos un poquito y vamos a hacerle cortes bien finos. A mí me encanta este corte porque le da cierta personalidad al plato, ya que las tiras son bien larguitas en vez de cubitos bien chiquitos. Tenemos todo listo, ahora empezamos a hacer el ceviche. Colocamos los trozos de pescado en un bol y aquí le voy a añadir un toque de sal, también pimienta y vamos a mezclarlo. Yo lo que tengo aquí es el zumo de limón, le voy a agregar un poquito de ajo para darle sabor a este del rico ceviche. Obviamente existen muchísimas maneras de preparar ceviche con bases frías y más, pero les estoy enseñando una manera súper fácil que también sale sabrosa en casa. Agregamos esa mezcla en nuestro ceviche y vamos a dejar que se cocine por unos 2 minutitos. Ya para finalizar le vamos a agregar nuestro ají limo o rocoto o el ají que ustedes consigan, también el culantro o cilantro picado finamente y por supuesto damos una movidita y aquí yo le voy a agregar la leche de tigre, que es ese secreto entre comillas para hacer un rico ceviche, pero hay un ceviche que también se prepara solamente con zumo de limón y no necesita esta leche de tigre. Pero a mí me encanta hacerlo así, espero que les sirva este tip y ustedes también lo preparen en casa. Para finalizar le voy a agregar las cebollas que he cortado en juliana, bien delgaditas. Mezclamos, dejamos cocinar unos 2 minutitos más y esto ya está listo para emplatar. Y queridos cocineros, así ha quedado este cevichazo preparado en Inglaterra, en el país donde yo radico. Si yo puedo preparar este plato, ustedes también pueden hacerlo en cualquier parte del mundo. Espero que se animen a hacer esta receta y nos vemos en otro video. ¡Chao!